Muy buenos días, Dios les bendiga. Un gusto saludarles y vamos a continuar compartiendo la palabra de Dios. Vamos a dar continuidad a este proceso y es muy bueno que, Dios es bueno y también que siempre tenga misericordia con nosotros, que nos permita tener un hogar, que nos permita tener salud y pues sí, podemos tener complicaciones o algunas situaciones de salud que pueden ser inconvenientes, pero mejor salud que en muchos otros casos hemos estado teniendo, y eso se agradece de igual manera. Vamos a orar para agradecerle a Dios por todo lo que realiza en nosotros y por estar siempre con misericordia ayudándonos en todo. Muchas gracias, Dios, por un día más y una semana más. Gracias por permitirnos estar a tu lado, por permitirnos seguirte conociendo, por permitirnos seguir compartiendo por tu palabra. Te pido que nos ayudes a arrepentirnos de todos los pecados que hemos cometido y a seguir adelante con todo. Ayúdanos a comprender esa voluntad tuya y todo lo que haces en nosotros. Si tú quieres, ayúdanos a comprenderlo. Que la palabra del día de hoy sea para compartir también nosotros con nuestros seres queridos, para aprender, para aplicarla en nuestra vida, para hacer las cosas bien y conforme a lo que tú estás señalando y estableciendo. Te pido que esa palabra tuya siempre la asimilemos de la mejor manera y podamos estar siempre conscientes de todo lo que implica y todo lo que solicitas de nosotros a través de la misma. Te pido que trabajes en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en todos los sentidos. Te pido que nos ayudes a tener esa comprensión de tu palabra. Y te doy muchas gracias hoy y siempre por todo lo que haces en nosotros y en nuestras vidas. Y permítanos seguir compartiendo hoy, mañana y siempre si es tu voluntad. Gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 58, versículo 1. Salmos capítulo 58, versículo 1. Y también es una situación de pedir castigo de los malos, y nosotros tenemos que recordar que más que castigo y no caer en este tipo de situaciones humanas, el de querer ver mal a las personas es algo tan carnal, es algo tan común y cotidiano, pero debemos de dejar de ser comunes y cotidianos y ser más como Cristo, que es lo más importante. Imitar a Cristo, así como fue Pablo también lo realizó, y muchos de los santos imitan o imitaron a Cristo en todas las medidas de las posibilidades que Dios puso en ellos. Y entonces debemos de ser más como Cristo y evitar solicitar o pedir porque los enemigos reciban daño. Y entonces en el 58 versículo 1 dice así: Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Aquí está haciendo una pregunta, dos preguntas detonadoras. Si realmente es justo, realmente estamos pregonando justicia, estamos cometiendo justicia, estamos solicitando justicia, estamos haciendo lo correcto con este tipo de pensamiento, o en realidad no somos quien para solicitarlo. Es decir,
es la frase adaptada de la Biblia coloquialmente que señala que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hay que ponernos a pensar, si nosotros exigimos justicia y si le pedimos a Dios que tenga justicia, ¿qué estaremos recibiendo nosotros? Estaremos recibiendo el pago por lo que hicimos. Realmente somos totalmente libres de toda culpa. No tenemos ningún cargo de conciencia por alguna cuestión. Hay que recordar, muy importante, que nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa nos hace llevar este tipo de conductas y sobre todo van a abundar más en la medida que estemos más alejados de Dios. Por eso siempre debemos de tener esa cercanía, ¿sí? Pero también debemos de seguir fortaleciendo si ya está. No solo se trata de estar cerca de Dios, sino también seguir fortaleciendo y llevarlo a un modo de vida, el caminar con Cristo. Entonces, a nosotros nos gusta que Dios haga justicia sobre las personas que están afectándonos a nosotros mismos o a nuestros seres queridos. Pero si nosotros pedimos justicia, realmente vamos a salir libres de cualquier situación y solamente va a ser castigada esa persona que nos afecte. Hay que tener cuidado también con eso, porque la palabra dice que no hay justo ni aún uno. No hay ninguna persona justa en este mundo y como siempre lo he dicho, para eso fue el sacrificio de Cristo, para eso es el sacrificio que en ese momento realizó, para tomarnos como justos, porque no somos justos por nuestros propios medios, no podemos llegar a obtener ningún tipo de beneficio, no podemos alcanzar el cielo o el paraíso por nuestros propios méritos ni por nuestras buenas obras, no podemos tener ningún tipo de beneficio con esto. Entonces, eso es lo importante. Debemos de tener en cuenta que si pedimos justicia, podemos también ser acreedores a diferentes tipos de castigos, de sanciones, de consecuencias. Número 2. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Y bueno, conocemos a muchas personas que pueden caminar con pregonando que son santos, haciéndose ver que son buenos, que merecen la misericordia de Dios, que Dios les ha ayudado mucho, porque los ama, porque los considera hijos suyos. Y realmente Dios tiene misericordia de ellos, sí, como siempre lo hemos comentado, pero ¿cuántas personas pueden llegar a hacerse pasar por sujetos justos cuando en realidad piensan, maquinan y hacen mal contra el prójimo? Hay que recordar que todo se resume en amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si nosotros estamos maquinando situaciones dañinas para el prójimo, no estamos cumpliendo lo que es la palabra de Dios, que es un resumen, porque de ahí vienen varias derivaciones. ¿Qué quiero decir? Los temas principales, el protagonista es Dios, y nosotros debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas, y amar al prójimo como a nosotros mismos, como había comentado. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en los 10 mandamientos de entrada,
Vamos a poner ejemplo. Honrar al padre y a la madre. Es parte de amar al prójimo. No codiciar. También es parte de amar al prójimo. Si uno ama al prójimo realmente no estaría incurriendo en ninguna de estas situaciones. Entonces, por eso es un tema principal y de ahí se van especificando varias cuestiones y hay varias otras cuestiones que a lo mejor por las situaciones que van teniendo lugar en esta nueva era no estaban escritas, como por ejemplo no vas a encontrar nunca en la Biblia que está prohibido tener Instagram para evitar que tus ojos miren pecaminosamente a las personas que podrías considerar atractivas. Pero sí podemos, por ejemplo, tener en cuenta la cuestión de la Biblia que nos dice que nos alejemos de la mujer extraña y que nos cosemos con la mujer de nuestra juventud, por ejemplo. Eso nos va a ayudar a tomar en cuenta que si estamos mirando redes sociales, podamos evitar caer en la tentación de contactar a una persona y poder emitir conductas dañinas en contra de quien se encuentra a nuestro lado, por ejemplo. Y pues este tipo de cuestiones se derivan de estos mandamientos principales. 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Aquí hay algo muy claro. Dios sabe quiénes van a pasar su eternidad en el lugar de tormento y quiénes van a pasar su eternidad en el lugar de la gloria del mismo. Él ya sabe, Él sabe el presente, pasado y futuro, y sus tiempos son diferentes a los nuestros. Pero aquí lo que quiero llegar es que quien se encuentra ya encaminado para ese lugar de tormento eterno, Dios ya lo sabe desde antes de su existencia, desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabe quiénes van hacia qué lado y por qué. Y entonces esto es a lo que quiero llegar y no pensemos de la manera en la que dice muchas personas de que Dios es de una manera negativa visto porque permite que todos o los que se van al infierno paren en ese lugar. Pero no nos ponemos a pensar que ese tipo de personas disfrutan del pecado, que evitan todo lo que es de Dios y acercarse a Dios también lo están evitando. Y entonces, este tipo de consecuencias es más que nada por la necedad de los seres humanos, porque viven en sus propios razonamientos y piensan que lo que ellos creen es la verdad absoluta y no se guían a la palabra de Dios y se burlan cuando alguien les comparte, se enojan cuando les intentan corregir y tratan de amedrentar o de dañar a quienes están trabajando para Dios mismo. Entonces hay que tener cuidado con todo eso porque Dios ya sabe desde siempre las personas para dónde van a ir. Y sí, si Él elige a las personas que van a estar en su gloria, por más que se quieran apartar de Dios, no van a poder. No van a poder, por más que sientan que tienen que pecar para apartarse de Dios, porque más que les gusta el pecado en algún momento, Dios busca la manera siempre de que esas personas elegidas vayan con Él.
Y sí, a lo mejor pueden disfrutar un ratito de la vida carnal y mundana, pero después no hay alguna duda de que Dios les hace ir con Él o regresar con Él, dependiendo de la situación. Pero a lo que voy es esto: si Dios elige, ni aunque uno se quite, va a evitar esa elección. Y las personas, por su propia carnalidad y por seguir y obedecer a su naturaleza humana, caída y pecaminosa, van al lugar de sufrimiento eterno. Y todo esto, como decía, Dios ya lo sabe y desde siempre lo ha sabido. 4. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Es decir, por más que les estén predicando, por más que les estén guiando, que les estén corrigiendo, no van a obedecer, no van a comprender, van a pensar que es para hacer daño que se les está corrigiendo, no ven que es por su propio bien. Y siguen equivocándose y siguen retando a Dios y siguen pecando contra Dios. No hay un arrepentimiento genuino cuando lo que se debe hacer es arrepentirse de todos los pecados y seguir a Cristo y obedecerle. Esa es la manera en la que Dios va convirtiendo a las personas y les toma como sus hijos. Entonces es muy importante esto. Las personas y la naturaleza de los seres humanos siempre va a ser para pecar, para dañar, para ser más que el otro, para burlarse de quien se pueda, para obtener cosas beneficiosas con el mínimo esfuerzo. Y este tipo de cuestiones llevan al infierno, todas. Quien no ama al prójimo, porque hay que tomar en cuenta esto: querer es una cuestión egoísta y amar es una cuestión que toma en cuenta al otro, es una cuestión compartida. Pero si uno no ama al prójimo, va a buscar obtener todo lo que pueda del prójimo sin importar las consecuencias y sin importar lo que genere dañino en las otras personas. Y si no es eso, si no es beneficiarse de los demás, es perjudicar a los demás. Y sí, nosotros podemos tener ejemplos en nuestra vida de personas con las que hemos estado trabajando, con las que hemos estado interactuando, con las que hemos convivido. Y hay gente que le gusta perjudicar simplemente porque eso les alimenta. Pero aquí lo más importante no es eso, no es estar pensando en quién nos está haciendo daño. Aquí tenemos que pensar a quién le estamos haciendo daño por el simple hecho de perjudicar. ¿Realmente estamos negando alguna cuestión por el bien de la persona, o estamos negándole algo simplemente para que tenga más sufrimiento? La palabra que aquí se recibe no es para otras personas, no es para que nos imaginemos a quién le aplica y que pensemos ejemplos de lo que se está hablando, pero en otras personas. Aquí la palabra es para nosotros mismos. Tenemos que ser el referente y no podemos o no tenemos que estar pensando en otras cuestiones. Y bueno, pues así está la situación. Aquí vamos con el número 6. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos.
Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con la tempestad. Y debemos de tomar en cuenta, como lo he dicho, en este tipo de cuestiones de salmos, en este tipo de pasajes bíblicos, que no tenemos que pensar de esta manera, que esta es una cuestión muy humana, el desear mal a otros. Entonces no podemos estar buscando pedirle a Dios que perjudique a los demás. Y si estamos pensando, si pasa por nuestra mente el desear mal a otras personas, tenemos que orar para que Dios nos quite eso de la cabeza, porque nos está alejando a lo que Él solicita. O sea, ese pensamiento nos aleja de Dios. Entonces hay que orar para que Dios nos aleje de todos los malos pensamientos y de perjudicar a otras personas. Es por eso muy importante que nosotros, hay dos ejemplos en la Biblia, o en este caso, en este tipo de cuestiones, podríamos clasificar en, a la palabra en dos formas. Uno, lo que se debe hacer, y dos, lo que no se debe hacer. Y si vemos que aquí en la palabra está, como dije, pidiendo que le hagan daño a los enemigos, en primera, no debemos de tener enemigos, y en segunda, no debemos de pedir que se les haga daño. Entonces, esta palabra en estos versículos del 6 al 9 es algo que no debemos realizar, pero está ahí para que aprendamos qué no debemos hacer. Es como, por ejemplo, Sansón está en la Biblia, cómo desobedece a Dios y entrega su fuerza en manos de los filisteos, en manos del enemigo. Tenemos a David, que por desear a una mujer que ya era pareja de uno de los mismos guerreros que estaban luchando a su lado, lo mandó al frente para que acabaran con su vida. Tenemos varios tipos de cuestiones. Tenemos a Moisés, por ejemplo, o sea, en algún momento la manera en la que hace referencia a que él y Aarón están olvidando a Dios y que todo lo bueno que reciben no es por él, sino incluso hacen referencia a que es hacia ellos. Y tenemos varios tipos de personas, varios tipos de personas en la Biblia que han pecado grandemente en una o varias formas, y no tenemos que seguir esos pasos. Y sí, son santos, son hombres de Dios, pero hay esos detalles que sí les pueden afectar de por vida, como hemos visto en algunos personajes, pero no tenemos que seguir esos ejemplos. Sin embargo, están ahí para que los tomemos en cuenta y sepamos por dónde no se hacen las cosas. 10. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavarán la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Y otro punto muy importante: si hay Dios que juzga en la tierra, Dios sabe cómo, cuándo, cómo, y en dónde y de qué manera va a proceder contra las personas que no tienen piedad. Dios sabe también cómo va a ejercer la venganza sobre quienes le hacen algo a sus hijos, pero nosotros no tenemos que alegrarnos cuando veamos o presenciemos este tipo de situaciones, porque en nuestra vida y tenemos
uno o varios ejemplos que las personas que nos hacen mucho daño pueden llegar a tener situaciones difíciles en la vida. Pero si nosotros tenemos la madurez, no solo para no sentir gusto por esas situaciones que están viviendo las personas que nos hacen daño, sino también orar por ese tipo de personas, estamos estamos perfilándonos para caminar con Dios. Entonces, esto es muy importante. Si nosotros pensamos que este tipo de personas merecen lo que les pasa, quizás nosotros estemos buscando que Dios haga justicia, pero también nos toque la parte que nos corresponde y nadie está libre de pecado, como había dicho. Y entonces, esta es otra cuestión muy importante. No debemos de alegrarnos si el malo cae. Eso es muy importante. Cuando veamos al malo o al impío caer, no tenemos que alegrarnos. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que pedirle a Dios que sea este un momento para que ese tipo de personas busquen a Dios, para que no suelten el camino de Dios, para que lo conozcan verdaderamente, porque hay muchos tipos de palabras articuladas, usan la Biblia los humanos para mover a su conveniencia las cosas, pero cuando tenemos sana doctrina y tenemos la palabra verdadera predicada, no hay ningún problema en compartirla, pero debemos de analizar cómo podemos hacerle para que la palabra que llegue a ese tipo de personas sea en primera la correcta y en segunda que pueda llegar a ser analizada por ellos. Entonces, si vemos caer a una persona que nos hace daño, en primera no tenemos que alegrarnos y en segunda tenemos que orar por ese tipo de personas y en tercera, si está en la posibilidad predicarles, tenemos que hacerlo. No podemos dejar pasar este tipo de oportunidades porque si Dios quiere, estaremos conviviendo en algún tiempo después con un hermano en Cristo. Y eso es lo mejor. Trabajar para Dios y hacer las cosas que Él está solicitando, cumplir con la comisión de predicar a toda criatura. Y nada es más satisfactorio que servir a Dios y obedecerlo. Vamos a orar para concluir y darle gracias por este tiempo a Dios. Muchas gracias por todo lo que haces. Gracias por permitirnos estar nuevamente aquí. Te pido que nos ayudes a no solicitar que los enemigos reciban justicia y les vaya mal, porque también nosotros vamos incluidos en eso. No somos libres de pecado. Y si pedimos justicia para otros, también merecemos recibir esa justicia. Más bien, hay que pedir misericordia de los enemigos o de esas personas que nos hacen daño. Ten misericordia de ellos y ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos a predicarles. Ayúdanos a seguir adelante y que, aunque sea una persona, que nos uses para tocar el corazón de una persona, es lo que te pido. No lo hacemos nosotros, tú pones el querer como el hacer, pero te pido que nos uses para tocar esos corazones. Y de igual manera, bendice todos los aspectos de la vida de quien nos escucha: familia, trabajo, economía, salud, hogar, todo tipo de cuestiones. Te pido que nos ayudes y te doy muchas gracias por todo, hoy y siempre. A ti sea gloria y honra, alabanza y adoración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Dios les guarde y les bendiga y seguimos compartiendo su palabra la próxima semana, si Él quiere. Hasta luego.